tengo 104 años, estoy en 104 años. Nací el 16 de abril de 1916. Yo estoy para cumplir ahorita en este diciembre, el 31 de diciembre estoy cumpliendo años. Estoy que dice la gente, dicen que estoy para cumplir 100. Yo voy a cumplir 89 años. El 1 de diciembre de 1927. Coello, nuestro municipio, fue fundado en 1627 y el Cúcuco fue fundado el 5 de julio de 1627. Cuando lo fundaron se llamaba la Santísima Trinidad. Después, pero entonces, cuando estaban ellos todavía aquí, los que lo fundaron, el conquistador Lesmes, como que era el apellido de uno de ellos. Y para ponerle el nombre Coello, fue porque ahí se ahogó en ese río Coello, se ahogó un señor de apellido, de nombre Coello, Antonio Coello, pero no era Coello, según entiendo, no era Coello terminado el Coello, sino no sé qué algo, y entonces por eso le pusieron ese nombre al municipio, le cambiaron el que tenía y le pusieron Coello a este municipio. Pues a Río Grande le decían al Magdalena. Pero era donde yo vivía, donde yo nací y viví todo mi tiempo, se llamaba Bizcochuelo, la llamaban Bizcochuelo. Ahí quedaba el río Magdalena quedaba dividido. Aquí la isla, ¿la qué? Ya me olvidó. la isla, mamá. Aquí la isla, y para allí quedaba Magdalena, y para acá quedaba el chorro que llamaba el dique. Allá como yo tenía ya la casa propia donde nací, y teníamos la finca, plataneras. Y comían pescado y de todo. Y allá en esa época había buen pescado. Iba la gente y no perdía el tiro. Eso era que cogían. Cualquiera iba y cogía bocachicos, nicuros, bagres en un aparato que llamaban el chinchorro. Ese chinchorro era de malla ¿no? Y echaban el lance así lejos y llegaba a la playa el pescado. Y entonces yo sabía manejar la canoa. Yo manejaba la canoa. El río había en épocas que estaba seco. En la mitad podía uno pararse ahí en la mitad del río y el agua por aquí nomás. Nosotros entonces no tomábamos agua del río, porque esa agua venía sucia. Y entonces tomábamos agua era de la que salía de la loma. Como el río eso se ponía crecido y se ponía el agua sucia, negra. Entonces la gente iba a tomar del agua de allá de la fuente. De la fuente, sí. Por aquí en toda esta región, toda la gente cultivaba maíz. Sembraba era maíz y cachaco eran los que se sembraban. Porque es más cultivos no. Maíz, ahorita la gente ya ha dejado de cosechar porque una parte ya mucha gente se han acabado. Ha cambiado mucho, todo. Qué pesar, porque todo lo que con lo que nosotros nos criamos fue con pescado cogido aquí en el Magdalena y en el Rocuello, las canoas llegaban repletas de pescado. Y aquí venían caballos, mulas, burros de Chicoral,
de Rovira, venían a llevar pescado a estos puertos, a este puerto del río Coello. Llegaban las canoas llenas de pescado, mi papá era un pescador, mi tío Jesús, y eso, todo el mundo pescaba y eso tenían canoas todo el mundo. Y ahora qué tristeza. A mí no me gusta ir ni al río porque me siento a llorar en una piedra, de ver. Mi mamá trabajaba, hacía bizcocho, almojábana, el bizcocho de achira, empanadas, bizcocho de manteca. De la hacienda del Neme le vendían cuajada de donde don Miguel Sosa. ¿De dónde más era que traía la cuajada? De donde don Cesario Rico, le presentan del llano de la Virgen. Y ese era un oficio de echar el maíz en agua 2 días. Al otro día que iban a hornear, sacarlo a escurrir, moler ese maíz, cernirlo y sacarlo harina para el bizcocho, y otra moliendo la cuajada. Eso se ocupaban como 3 personas. Como vengo de mamá que hacía bizcochito desde pequeña, me ponía ahí a la piedra. Por eso me gustaba, no bregué para nada de esas cosas. Y pues era la mayoría y veía la necesidad. Después de esto va al horno y ya están las achiras. El horno y a tostar, tienen que volverse a meter a tostar. Se saca, se mira, se acomodan y vuelven y se meten para tostar. Ya. Mi abuelo, él no era de por acá. Él dice que vino trabajando con una familia, no sé de dónde vendrían, pero él vino a trabajar fue a la Vega de los Padres, ¿sí? Como entonces no habían carros ni caminos, sino caminos de herradura, ¿sí? Entonces él se vino a trabajar con los dueños de una hacienda que había en la Vega de los Padres, la hacienda de los Barrios, y es que venían a caballo desde la Vega de los Padres hasta Ibagué, iban a caballo, ¿sí? De la Vega a Ibagué, y mi abuelo le tocaba llevar un niño, ¿sí? En los brazos, y entonces pues pasó el tiempo y él se quedó aquí con ella. Y él fue casado con mi abuela, Obdulia, perdón, la esposa de mi abuelo. Bueno, él en la vida, que antes de enfermarse y grabarse, él hablaba mucho de aquí, de Coello, de lo que el Muán, que la madre de agua, que y él contaba, no sé si él de pronto él no lo vivió, no lo vería, o quién sabe, pero era una historia que él contaba, que dice que allí estaba la cueva del Muán, y sí, unas niñas que eran hermanas de Aniceto Luna, ellas decían que ellas lo habían visto, Clarita y Enriqueta, como que era, allá en el Puerto del Fin, arriba, que dice que ellas, como todo el mundo iba a lavar, era al río y a bañarse y todo, porque aquí no había producto. Entonces, ellas me decían a mí, y ellas sí me lo decían, yo estudié con ellas, Clarita y Eunice y Enriqueta, que ellas lo habían visto un día, ella bañándose, y que él en un atadero, que te dan ahí en el monte. Él dice que todo con ese pelo largo que lo cubría, y él sentado es que en los ataderos grandes meciéndose y fumando tabaco, y es que las llamaba, que el pelo era el que lo cubría, y las llamaba en pleno día, decían las chinas, fumando tabaco, y las llamaba y ellas que arrancaron otro a correr y salieron, pero se fueron para la casa, asustadas. Eso sí lo contaban ellas, que yo estudié con ellos. Entonces sí era cierto lo que de pronto mi abuelo decía. El Muán se lleva a las niñas y la Moana se lleva a los niños. Ah, y tenían sí. cama, pues, pero de suerte no pudieron Nunca llevar llevó nada. Pero que en una ocasión, dice que como todo el mundo lavaba en el río Cuello, dice que una señora muy pobrecita, yo no sé si porque lo vio, lo presenció, no sé, no me acuerdo, que no tenía con quién dejar una niña, por ahí de un añito, 2 añitos. Oigo, como ahorita mismo. Entonces, la señora se fue a lavar ahí al puerto del Liguerón, que bueno, allá abajo. Y que ella se llevó la niña, y cuando ella se descuidó, vean, la niña no estaba.
La niña no estaba, pero no había peligro de que se hubiera ahogado porque es que era más bien sequito, donde estaba la niña. Y que era que el muán se la había llevado para la cueva esa. Yo no sé cómo es que vieron que el muán el que la había llevado, que habían ido por allá donde unos indios, por allá en Ortega, por Yaima, por allá, y que de por allá habían traído unos indios, y que yo no sé qué habían hecho esos indios, y se metieron por la cueva del muán, y que habían sacado la niña, con un poco de misterio y cosas, es que habían sacado la niña, mi abuelo contaba, habían sacado la niña y por allá estaba la niña viva, pero apenas la sacaron de entre el agua, la niña murió, pero es que tenía la parte de lo que era adelante, lo tenía para atrás, contraria, así la sacaron, pero la niña viva, pero la niña al sacarla del agua murió. Y esa historia me contaba ella.